recordar a dónde habíamos grabaciones. Clase 4. Ya, a ver, vamos a cambiar, voy a mandarle al ayudante las grabaciones porque esa está directamente de la nube de Zoom y efectivamente ni yo puedo entrar desde el Zoom. Voy a tener que ver, voy a grabarlas localmente y se las voy a enviar, voy a tratar de rescatarla hoy día esa clase. Espero que la podamos rescatar porque me metí a Zoom y aparece el mismo error en la nube del Zoom. Ya, me imagino que nadie la pudo ver, si no la pudo ver, hay como 3 personas ya que me han dicho que no la pudieron ver. Ya, chicos, ¿dónde quedamos en la clase anterior? ¿Me pueden recordar? Nosotros vimos un poco, hoy día hay hartos más, a ver, vimos todos los tipos de notificaciones. Profesor, creo que quedamos en facultad de fiscalización. Las vimos todas. Vimos todas las notificaciones, porque de hecho ya tuvieron ayudantía, ¿cierto? Y vieron todas las... aquí deberíamos haber quedado entonces. Y vieron como ejemplos y casos de notificación. Ya. Entonces vamos a partir con la fiscalización de los contribuyentes, ¿cierto? Y vamos a ver un poco las facultades de fiscalización que tiene con el servicio respecto a los contribuyentes. Yo imagino que, por una parte, ustedes vieron en la teoría, un poco volviendo un par de minutos atrás, el tema de las notificaciones. Y en vieron conmigo y vieron en la ayudantía y vieron algunos casos o algunos ejemplos de notificaciones, ¿ya? Es súper importante, por lo menos, que cuando hablemos de las notificaciones les queden claro. Déjenme, voy a grabar y no voy a grabar en la nube porque si no vamos a tener el mismo. Recording in progress. Ya. Entonces, en las notificaciones me interesa que les quede claro, o por lo menos que quede de alguna manera algunas cosas como, no sé si decir las normas comunes, o algunas cosas que son de importancia relativamente recurrente respecto a las notificaciones. Y a lo mejor voy a volver un poco a preguntar, antes de seguir, voy a hacer algunas preguntas. Primero, o mejor dicho, les voy a contar, no les voy a preguntar nada. A ver, para que ustedes sepan en la práctica, las notificaciones que tienen mayor uso hoy día, o cuáles son efectivamente las que se usan, si nosotros quisiéramos darle algún tipo de orden de importancia, orden de uso, es la notificación por correo electrónico. Hoy día está subiendo mucho, no había sido tan fuerte el aumento del uso de las notificaciones por correo electrónico, las notificaciones por cédula, las notificaciones personales, las notificaciones por carta certificada, y diría que esas 4 son las que se usan hoy día. Entonces ustedes me preguntan, ¿cuál es la que más se usa? La notificación por correo electrónico. ¿Y cuál es aquella que más de alguna manera la más práctica, aparte la del correo electrónico, entre todas las otras, la por cédula, ¿ya? Entonces, creo que nosotros hemos visto parcialmente, pero yo no les he mostrado una imagen de una cédula. Déjenme ver si encuentro el tiro, pero la notificación por cédula, por si acaso, para que ustedes lo tengan claro, es un papel bastante simplón, ¿ya? Voy a tratar de mostrarles una notificación por cédula.
para que sepan, y se las voy a ver si se las puedo, depende si está todo borrado o no, se las voy a notificación, auditoría, notificación, ya. Voy a tratar. Ya, por si alguno no conocía una notificación por cédula, esto es una notificación por cédula, ¿ya? Esta es la notificación. No sé, ¿están viendo? Díganme, uno que me diga que sí y feliz. ¿Se ve? Perfecto, ya. Esta es una notificación. No sé, yo se la había mostrado, parece a lo mejor en la imagen, pero no verla. No sé si la habían visto o no, pero es una notificación. La notificación por cédula, acuérdense que una de las características de las notificaciones era que se entregaba la notificación, ¿cierto? Y esta notificación iba acompañada o tenía que tener todos los elementos para su acertada inteligencia, que básicamente es una copia de la resolución, la liquidación o la citación que se liquida. Pero la notificación por cédula, acuérdense que de lo siguiente, que está la notificación personal que tengo que dejar notificar a al contribuyente o a quien lo represente, ¿cierto?, en su domicilio o donde fuera habido. En cambio, la notificación por cédula es a una persona adulta en el domicilio y si no hay nadie, la puedo dejar en el domicilio. O sea, la puedo tirar por abajo de la puerta, incluso la podría dejar pegada. Entonces, esta notificación lo que hace, dice, por ejemplo, esta es la 166, es a mano, es lo más arcaico que hay, ¿cierto? Que fue en Santiago el 29 de julio del 2021, a la empresa exportadora X tanto, ¿cierto? Fue domiciliada en Apoquindo 6410, piso sexto de Las Condes, ¿cierto? A las 14:05. Y dice que es una liquidación, ¿cierto? Con fecha 27 de julio. ¿Qué está notificando? Está notificando una liquidación. ¿Qué podría haber notificado? Bueno, varias cosas, resoluciones, una citación, un giro u otras actuaciones del servicio. Estas son las más comunes de notificar. Una resolución, la resolución es el pronunciamiento del servicio respecto a alguna actuación, alguna solicitud o algún término de algún procedimiento. Es decir, puede haber una resolución que nos digan que nos deniegan lo que pedimos, o que nos aceptan lo que pedimos, o que lo que nosotros reclamamos no procede, etc. Entonces, la citación, que es cuando nos citan en virtud del artículo 63, y la liquidación, que en este caso es porque el servicio determinó diferencias de impuestos y nos liquidó el impuesto, ¿cierto?, en la liquidación 416 de julio. En la Dirección Regional Santiago Oriente, ¿cierto?, y con entrega copia íntegra de la liquidación, ¿cierto?, y fue entregada por cédula en la persona de doña Pilar Castillo, RUT 18 millones, ¿quién es la Pilar Castillo? Bueno, la Pilar Castillo no la conoce nadie, porque es a lo mejor la secretaria de la oficina donde estaban, y como esta es por cédula, ¿a quién tenían que notificar? Tenían que notificar a la empresa o a quien lo represente, pero como no era personal y es por cédula, a una persona adulta en el domicilio. O sea, es más fácil de notificar. No tienen que, imagínense que el gerente de esta empresa no pasa siempre en la oficina, está afuera, está haciendo negocios, está en reuniones, entonces sería imposible notificar personalmente al contribuyente en la persona que lo representa, pero sí se puede notificar por cédula a una persona adulta, que puede ser la secretaria, el conserje, el que iba pasando, qué sé yo, ¿ya? Firmó ahí, ¿ya? Entonces, esto, chicos, es una notificación, ¿ya? Así son, así las van a ver, por cédula, pero acuérdense que hoy día, y cada vez más, pero no tanto como uno quisiera, van notificándose las cosas por la vía del correo electrónico, ¿ya? Por si acaso, ¿ya?
para que conozcan, por lo menos las vean como un poco en su parte real. No obstante, hay notificaciones que son un poco más, ¿cómo decirlo?, más modernas, ¿cierto? Más, un poco más electrónicas, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar una, por si acaso, para que vean una electrónica, para que vean que son un poquito más bonitas, más encachadas. Ya, ahí están viendo la notificación por correo electrónico. Fíjense que esta notificación es lo mismo, pero tiene otro formato. Esta ya es por correo electrónico, con un folio, un programa de auditoría selectiva, qué sé yo, tiene una referencia, pero es una auditoría selectiva a esta empresa. Y fíjense lo importante aquí. Aquí va todos los datos para, como dice, su acertada inteligencia, dice, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 y 60, se notifica para que antes hasta el 22 de septiembre, o sea, ayer, presente la documentación que se indica a continuación. ¿Para qué? Para revisar, ¿cierto?, un análisis de pérdidas de arrastre de impuesto de primera categoría de un programa de renta del periodo tributario, año tributario 2020. Y bueno, y ahí explica, ¿cierto?, que además dentro de esta fiscalización se verificará el impuesto de primera categoría, el impuesto único del artículo 21, las pérdidas sufridas por el negocio, los gastos del número 3 del 31, etc. Y en cualquier momento, dice, desea conocer la situación tributaria, vaya donde el funcionario, ¿cierto?, doña Solange Asensio, ¿cierto?, que está, depende del grupo número 1 de auditoría, y le dice, y antecedentes que se solicitan: balance general de 8 columnas, a nivel de sus cuentas en medios magnéticos, libro de diario y mayor tributario en medios magnéticos, determinación de la renta líquida, carta explicativa de la pérdida, escritura pública de su constitución, cómo presenta la información. Le dicen, para dar cumplimiento al presente requerimiento, se habilita un expediente electrónico. O sea, ¿cómo se presenta esta información? No tengo que llevarla en el bolso, ni en un carro, ni en nada al Servicio de Impuestos Internos, sino que lo tengo que subir a un expediente electrónico que se crea en la página del servicio, en el sitio del contribuyente, y uno ahí sube todo. Y todo se sube ¿en qué formatos? PDF o Excel, con archivos que pesen hasta 10 megas. Entonces, hoy día es bastante simple dar respuesta a esto, ¿ya? Normalmente se entrega una minuta informativa que es parte de lo que, si ustedes leen el artículo, en los artículos 10, 11, 12, 13 y hasta el 13, en general, van a ver que siempre se señala, ¿cierto?, que estas notificaciones deben estar acompañadas de toda la información para su acertada inteligencia. Precisamente esto es para esta minuta es para eso. Indica lo mismo, al igual que la otra de papel, qué tipo de notificaciones: personal en su domicilio, por carta certificada, por cédula dejada en el domicilio, personal por correo electrónico. Y aquí dice que es por correo electrónico y a qué correo electrónico se informó. Luego, ¿cierto?, está la minuta informativa, ¿cierto?, donde le dice, señor contribuyente, le estamos informando que lo vamos amablemente lo vamos a revisar, ¿cierto?, y le dicen que es de renta, y le dicen también con quién se tiene que comunicar. En realidad la minuta informativa tiene casi menos información que la notificación en sí. Normalmente esto, si ustedes ven la PPT y leen la ley, dice que cuando se hace una notificación, los contribuyentes deben ser informados, se debe dejar constancia de la notificación, y esa es una constancia electrónica. Y la constancia electrónica, chicos, es un certificado, dice, si ustedes leen la PPT, dice, deberá dejarse constancia de la notificación, o en la ley siempre dice que se debe levantar un acta y dejar constancia de la notificación. Bueno, esa constancia de la notificación, en el caso de las electrónicas, es una cosa bastante simple. Ya les voy a mostrar una constancia también, donde, para que vean ustedes cómo es de simple. En el fondo es eso. O sea, dice ahí, Santiago, 2 de agosto del 2021, carta de notificación, certificado de notificación. Y ahí está el RUT, ¿cierto? Y lo que dice ahí es, bueno,
certifico en Santiago, siendo las 11:40, el 2 de agosto del 2021, certifico haber notificado por correo electrónico a la dirección NUL, porque dice que fue por correo electrónico, la notificación folio número tanto, y haberle enviado copia fiel e íntegra del acto administrativo. O sea, siempre acompaña la copia del acto administrativo, que es la liquidación, la notificación, la resolución, perdón, la liquidación, el giro, la citación, etc. Y por lo tanto, esta notificación da cuenta electrónica, da cuenta de que se certificó haber notificado, pero en Santiago a las 11:40, el 2 de agosto, certifican. La notificación fue hecha unos días antes, ¿ya? Para efecto de no equivocarse y no tener un problema para computar los plazos, ¿ya? Pregunta. ¿Cuál es la importancia de la notificación? ¿Cuál es la importancia vital y fundamental de una notificación para el contribuyente, o sea, para efectos del procedimiento de fiscalización? Generar efectos y la Exacto. comunicación. Exacto, Gabriela, porque realmente es lo único que produce efecto. Acuérdense que después de la notificación viene una serie de efectos, ¿ya? Y todos esos efectos no se van a producir si la notificación adolece, o yo podría preguntarles también, ¿cuándo no produce efectos la notificación? Entonces, en el proceso de fiscalización, ¿cuándo no produce efectos la notificación? Cuando no fue perfecta o cuando no hubo notificación. O sea, si no hay notificación, no hay efecto, y si es notificado y no es perfecta, tampoco produce efecto. Y para saber cuándo es perfecta o no, tenemos que ver que cumpla los requisitos, ¿ya? Que sea hecha por una persona que esté autorizada, que efectivamente sea hecha dependiendo de la notificación a la persona, en el lugar, al adulto, en el domicilio, en horas hábiles y días hábiles, ¿cierto? Entonces, ahí es perfecta, o sea, si cumple con los requisitos, que eso en el taller que le hizo el ayudante está súper bien, es decir, ahí se vea cuándo es perfecta. Pero la importancia de la notificación, ¿cierto?, en la medida que esté bien hecha, es que produce efecto, porque los efectos de la notificación son relativamente importantes y son hartos, y en realidad son parte del inicio del proceso de fiscalización o de estas actuaciones que vamos a ver ahora. Entonces, un poco solamente para... Creo que estoy compartiendo algo en la que... Miren, aquí tengo que esto lo tienen ustedes, pero diferente. Yo se los voy a subir porque creo que lo voy a terminar de actualizar y se los voy a subir. Básicamente nosotros hablamos que la fiscalización o los procesos de fiscalización parten desde las declaraciones de impuestos, ya sea de impuesto a la renta en el formulario 22 o en las DJ. En los impuestos mensuales en el formulario 29. Y hay otros impuestos como el impuesto de timbre y estampilla o el impuesto de herencia de donaciones, pero siempre hay alguna declaración de impuestos en la que parte una fiscalización, independientemente de los tipos de fiscalización que tenemos y de los cuales vamos a hablar, que vamos a centrarnos en esos tres, pero todos estos actos de fiscalización pasan por una notificación, que ahí está, que siempre, ¿qué es lo que se nos notifica? Lo único que posee. Que puede ser personal, por cédula, por carta certificada, por correo electrónico, aviso al sitio del contribuyente, ¿cierto? Ojo que hay que cumplir algunas condiciones para esta citación, el diario oficial, etc. Pero de ahí se produce el efecto de la notificación de cómo reacciona el contribuyente, si es que hay citación o no. En este caso, como estamos hablando de un proceso de fiscalización, para poder seguirlo, colocamos la citación del artículo 63. Pero todo lo que pasa hacia acá, ¿ya? Que si ustedes se fijan no es menor, todos estos efectos podrían no darse o verse interrumpidos en un proceso de fiscalización si la notificación no existe. O sea, si yo saco esto de acá, si yo borro esto, dejo la escoba. O sea, en el fondo no hay ningún proceso, no siguen todos estos procesos. La citación, si no la notifico, porque en el fondo la citación también tendría que notificarla, ¿cierto? O sea, esto podríamos decir, esto podría ir, va a este lado, digamos, no acá, no es el resumen, pero lo que se notifica es una citación, una liquidación o un acto de la fiscalización. O sea, de este acto de fiscalización podría salir cualquier cosa, pero todo se notifica.
¿ya? Cualquiera de esas cosas se notifica, ¿ya? Y cuando se notifica, el contribuyente lo que va a hacer es dar una respuesta. Y esa respuesta pueden ser diferentes respuestas. O sea, esta respuesta puede contar de diferentes alternativas, como presenta una declaración, amplía o confirma lo que la declaración que se presentó, y el servicio puede, esa respuesta puede subsanar las diferencias, o puede que no subsanen las diferencias, y el servicio puede girar, o etcétera, puede que el contribuyente derechamente no responda, y el servicio pueda tasar. Entonces, como sea, y ante la tasación el contribuyente sí responda. Entonces, si ustedes se fijan, hay una serie de efectos que todavía puede que no los tengamos tan claros, pero hay una serie de procesos que siguen después de la notificación que se verían interrumpidos. Y obviamente eso no va a pasar, porque ni el fisco va a querer que se quede en statu quo, ni tampoco, ¿cierto?, el contribuyente va a quedar en un estado siempre de indeterminación respecto a su situación tributaria, ¿ya? Entonces es importante, y por eso me detuve igual, antes de seguir, para entender que la notificación es como un paso o una especie de puente que sigue, digamos, al tema de la fiscalización. Ahora, Profe, sí, dígame. yo tengo una duda respecto a las notificaciones. Es que, o sea, más que nada la duda es como, ¿qué tipo de notificación, a qué acorde se recibe como el tipo de notificación? Por ejemplo, la notificación personal tienen que ser solo personas naturales, la notificación por correo tiene que ser, no sé, por alguien, una empresa, como que ¿qué depende qué notificación reciba? A ver, mira, no hay una definición ni una estructura legal en el sentido de que esté en la ley o en algún tipo de publicación de cuál es la que se debe hacer para cada contribuyente. Es decir, podría ser cualquiera, pero pudiendo ser cualquiera, hay que ver que la ley o el mismo Servicio de Impuestos Internos ha adoptado, ¿cierto? A ver, un poco para hacerlo más, para no irme tanto a las normas legales. Las notificaciones de las actuaciones del servicio deberían ser o podrían ser históricamente a través de una notificación personal por cédula o por carta certificada. Eso era como lo que estaba dicho en textos más antiguos. Pero aparece todo esto electrónico, todo lo informático, y el servicio como que se renueva y agrega una cuarta, ¿cierto?, que es la notificación por correo electrónico. Entonces, pensando que estas cuatro, que yo les nombraba inicialmente, son como las más prácticas, no hay una norma que diga, mire, la de electrónica es para este tipo de contribuyente y la por cédula es para este otro tipo de contribuyente. Entonces, ¿por qué se decide cuál notifico a cada tipo de contribuyente? La verdad es que hoy día la prioridad del servicio es notificación por correo electrónico. O sea, si usted me pregunta, ¿cómo quiere notificar el correo electrónico o cuál es la preferencia de notificación? El correo electrónico. ¿Y a quién podría notificar por correo electrónico? A todos los que pudieran notificar por correo electrónico. Pero como, acuérdense que el 11 dice, el artículo que habla de la notificación por correo electrónico, establece que la notificación por correo electrónico es una voluntad del contribuyente de solicitar que lo notifiquen por correo electrónico. No es que el Servicio de Impuestos Internos diga, yo quiero notificarlo a usted por correo electrónico, así que lo voy a notificar por correo electrónico. No, es voluntario y también se puede desistir de esta opción. Entonces, el servicio le gustaría, y hoy día el objetivo sería que todo se pudiera notificar por correo electrónico, más no todos los contribuyentes han aceptado o se han adherido a este enrolamiento para que los notifiquen por correo electrónico. Entonces, si el Servicio de Impuestos Internos no tiene la opción de notificar por correo electrónico, lo que le queda es notificación personal, por cédula y por carta certificada. Como al servicio le importa, y hoy día, cuando hablamos de modernización, hablamos de que la modernización no es solamente tener computadores, sino que hacer que esto funcione más rápido, e incorporarlo a un sistema más rápido y expedito.
el servicio sabe que notificar personalmente es más complejo. Porque imagínese usted tratar de buscar al gerente Sokimich. Difícil. Y él es el representante. Entonces, ¿para qué va a usar la personal si le va a costar? O no, ni siquiera eso. Vámonos, no nos vamos a Sokimich. Vámonos a don Pedro González, que es contribuyente, vende animales y vive en las lomas de Longaví sin número. Vaya a buscarlo al campo para notificarlo. O imagínense notificar a 10 de esas personas que viven en los campos, que para el pobre fiscalizador notificarlo por cédula tendría que andar con una 4x4 recorriendo media montaña de toda la zona, de toda la quinta o sexta región. Entonces, obviamente que la notificación personal en lo práctico es de alguna u otra manera más o menos practicable o más impracticable. Entonces, ¿qué dice? Oye, pero si tengo esta posibilidad de notificar por cédula, que basta con que yo encuentre una persona adulta o se la deje en el lugar de su habitación o de su domicilio. Entonces, si usted me pregunta, ¿hay algún criterio? Bueno, el criterio pasa por la factibilidad. ¿Qué es más factible? Y hoy día lo más factible y lo más práctico es notificación por correo electrónico. Por lo tanto, si el servicio tuviese a todos los contribuyentes enrolados o todos le hubiesen dicho, sí, yo quiero notificarme por correo electrónico, le aseguro que va a usar para todos la notificación por correo electrónico. Si usted me pregunta, ¿y cuál es la que más se usa? Por correo electrónico. Pero es harto, es la que más se usa, pero no todos los contribuyentes están enrolados y todavía poco los contribuyentes que están enrolados. Pero cada vez son más, ¿ya? Y por otro lado, la notificación por cédula sigue siendo la alternativa más utilizada de las tradicionales, ¿ya? Pero no hay una norma, Mónica, ¿ya? Entonces, y tampoco hay una forma específica de notificar. Hoy día yo diría que la estructura es lo que sea más expedito de las que tengo hoy día, y de esa es la notificación por correo electrónico. Alguien me preguntó en la otra clase, voy a trasladar la pregunta para acá porque la encontré buena, ¿y a qué correo se notifica? Es una pregunta, ¿a qué correo? O sea, ¿a qué correo me van a notificar? Bueno, al que yo indiqué en el enrolamiento. Chicos, en los correos, en las empresas, hay dos tipos de correo, ¿ya? Hay dos tipos de correo. Déjenme ver, denme un segundo. Voy a hacer algo rapidito, ¿ya? Voy a tratar, chicos, denme un segundo, les voy a mostrar algo. Profesor, yo tengo otra duda. Dígame mientras. En este caso, entonces se puede elegir qué tipo de notificación quiere que a uno le llegue, ¿cierto? No, o sea, sí y no. Es el servicio el que elige. Pero si usted quiere que le notifiquen por correo electrónico, se inscribe para que la notifiquen por correo electrónico. ¿Me entiende? Y si no, el servicio la puede notificar personalmente o por cédula. Usted no elige nada. Pero si usted quiere elegir, puede elegir porque le notifiquen por correo electrónico. De las otras no puede elegir, ¿ya? Pero si usted dice, no, yo quiero que me notifiquen a mí por correo electrónico, esa es como su opción. De las otras no tiene opción, ¿ya? Ya. ¿Entiende? Y sí, y Ya. en ese caso, como el servicio decide de qué manera notificar, hay como un orden, ¿cierto? En la ley no hay un orden, excepto en el artículo 63, que dice que las citaciones deberán comunicarse por cédula, personalmente por cédula o carta certificada, pero se agrega ahora, como esto fue después, la posibilidad del correo electrónico. Pero no es que haya un orden, yo empiezo por esta, sigo por esta otra, sino que, como le digo, es por un criterio de efectividad. Es decir, no puedo notificar a don Pedro Pérez que tiene una parcela en las lomas sin número personalmente, porque no lo voy a encontrar nunca probablemente. Entonces, ¿cómo lo notifico a este señor? Por cédula. O, ¿cómo voy a notificar al gerente de Vapores Chile, ¿cierto? Cuando un señor que pasa más en Japón y en Asia haciendo negocio que en Chile. Entonces, lo notificaré por cédula. Pero a lo mejor si voy a notificar a unos comerciantes del patronato de Makes,
ellos siempre están ahí, son los dueños del negocio, siempre están ahí, son árabes, los árabes no salen de su negocio, no, piensan que si se van del negocio les van a robar. Entonces, no, pero estos son fáciles de notificar. Entonces son criterios un poco funcionales, es decir, va a depender a lo mejor del contribuyente, pero no hay un orden establecido, ¿ya? O sea, es probable que hasta la persona encargada de fiscalización, la jefa de la unidad, diga, oye, hoy día nos vamos con un programa de contribuyentes de difícil fiscalización. ¿Cómo lo notificamos? Chuta, esto de difícil fiscalización va a ser, ¿tienen correo electrónico inscrito? Ya, todos por correo electrónico. Y los que no, personalmente, o los que no, por cédula. Es un criterio, no sé si me explico, es un criterio de buscando la efectividad, ¿ya? Pero si está, ojo, si está enrolado para ser notificado por correo electrónico, esa siempre va a ser la preferencia. O sea, si hay alguna preferencia hoy día, es notificación por correo electrónico. ¿A qué correo? Al que yo indiqué, ¿ya? Por si acaso. No sé si respondí la pregunta. Sí, profesor, muchas gracias. 5. Quiero mostrarles algo, porque ustedes se meten a la página del servicio a veces, alguna vez, o no, o nunca, o no tienen, o todavía no tienen por qué, pero para ver sus boletas, si les llegó algún bono, porque ahora llegan muchos bonos en la página del servicio. Denme un segundo. Quiero mostrarles algo que tal vez les puede... Cuando uno parte haciendo práctica, bueno, yo he tenido alumnos en práctica, tengo todos los años de la universidad, y como que uno dice, vaya y vea tal cosa y dice, pero es que no sé cómo, no he entrado nunca. Chample, no tenemos clave. Demos un segundo. Voy a conseguir una clave, chicos, y seguimos. Voy a conseguir una clave y seguimos. La Carla. ¿La Carla? Ya necesito la clave de constructorería. Ya. Ya, chicos, voy a conseguir una clave y les voy a mostrar mientras vamos a volver. Cuando la tenga, les voy a mostrar un poco más. ¿Alguna duda, otra duda alguna otra duda de las notificaciones? Porque las notificaciones tienen hartos cosas como bien de práctica, o sea, de hecho, uno podría dejar nula una notificación porque se equivocaron en algo o porque no fue notificada la persona correcta. En general, las notificaciones son el inicio del proceso, así que es re importante tenerlas claras. Aunque en el día a día es un papel que a uno le llega, pero es importante tenerlo claro. Alguien me preguntó, ¿algo parece por el chat? Ah, no, que está, ok. Profesor, ¿Sí? yo tengo una, pero más que nada quiero aclarar para ver si estoy bien. Ya, La perfecto. clase pasada le hicimos una consulta de Ya. qué pasaba si en el caso extremo de que no se pudiera notificar personalmente, o sea, nunca se encontrara a nadie que lo representara ni la Sí. persona. Correcto. ¿El fiscalizador podía determinar o como tomar la decisión de notificar por carta certificada o por cédula? ¿O eso no se puede? Ya, Es que perfecto. no lo entendí bien. Ya, perfecto. Mira, a ver, cuando hay una notificación personal que no se puede hacer, ¿ya? Una notificación personal que no se puede hacer. Eso por si acaso es el artículo 13, ¿ya? Que es la notificación, perdón, sí, por página web, artículo 3. A ver, en los casos que la notificación personal, ¿ya? O por cédula, ¿ya? No pueda ser efectuada por alguna razón. No sé si en la clase pasada dimos algún ejemplo de por qué no, pero que no pudiese ser notificada porque no estaba, porque no sé, no lo pudimos encontrar. Vamos a suponer que no pudimos encontrar a la persona. Y va un fiscalizador y notifica
y lleva la cédula, ¿cierto? No, primero vamos a hacer un ejemplo de la siguiente manera. Va un fiscalizador y quiere notificar personalmente al contribuyente, y no lo encuentra. No lo encontró, no lo pudo encontrar, y no había nadie. No tocó la puerta, no salió nadie, ¿ya? Y se fue, porque no pudo notificar por cédula. Entonces dijo, la próxima vez voy a notificar por cédula. Como le digo, es un criterio de eficiencia. Si no me resultó, voy a decirle a la jefa de unidad que no lo encontré y por lo tanto voy a ir a notificar por cédula. Entonces, ok, y agarra una cédula, ¿cierto? Y lleva su cédula y dice, aquí, o lo notifico, si sale, lo notifico personalmente. Y le coloco en la fichita ahí, ¿se acuerda que tenía unos cuadritos? Y decía, ¿cómo lo notifico? Bueno, si sale el tipo, le coloco una cruz donde dice personalmente. Y si no sale, le coloco por cédula entregada en el domicilio. O si me dicen que vive al lado y se cambió, voy al otro domicilio y allá lo notifico. Resulta que voy y no sale nadie de nuevo. No hay nadie, está vacío todo. Segundo intento. Entonces, en ese momento, el artículo 13 establece algo. Mire, fíjese lo siguiente, dice, para efectos de las notificaciones se tendrá como tabla del domicilio, ¿cierto? El domicilio, primero el artículo 13 habla del domicilio. Después dice, ¿dónde podrá fijar domicilio? Y después dice, en el tercer inciso, o cuarto inciso, dice, está hablando, primero, ¿por qué fija el domicilio en el artículo 13? Porque le está diciendo dónde usted tiene que ir a notificar. Y ahora, en este ejemplo, el caballero, el fiscalizador, fue a notificar el domicilio que le habían dicho, en el que había puesto el contribuyente, en el que había jurado de guata que era su domicilio, en la página, lo puso en todos lados. Vivo aquí, pero fue y no estaba. Y no había nadie, adulto. Entonces, el servicio se pone en el caso y dice, el servicio podrá notificar a través de su página web al contribuyente que no concurra o no fuere habido en el domicilio o domicilios declarados. O sea, no lo encontré, por lo tanto, estoy en este caso. Cuando en un mismo proceso de fiscalización, en el mismo proceso, lo estaba notificando por, no sé, porque no había declarado el IVA, ¿cierto? Se haya efectuado al menos 2 intentos de notificación sin resultado, hecho que certificará el ministro de fe correspondiente, que es el mismo fiscalizador. Acuérdense que tiene que ser hecho por una persona que pueda tener la calidad de ministro de fe. Para estos efectos, entre un intento de notificación y otro deben transcurrir a lo menos 15 días. En estos casos, la notificación se hará a través del sitio personal del contribuyente, disponible en la página web, y comprenderá una imagen digital de la notificación y actuaciones respectivas, o sea, de las veces que lo puede notificar. El jefe de oficina dispondrá además, mediante resolución, la publicación de algún resumen, y etc. Ya, entonces, fuimos a notificar, no estaba. Fuimos de nuevo, ¿cierto? No estaba. Entonces, en ese caso, yo puedo publicar esta notificación y estas actuaciones, que fue a notificarlo, en la página web, porque todo contribuyente que tiene RUT tiene sitio en la página web. Entonces publico en la página web, ¿ya? Pero ojo, que ahí dice que entre ambas tienen que transcurrir 15 días, dice, dice a lo menos 15 días, o sea, no puede ir, fue el lunes y fue el viernes, ¿cierto? Tiene que ir el lunes, dejar pasar 15 días, o 16 o 17, va, notifica de nuevo, no puede notificar, no hay nadie, y ahí ¿qué puede hacer? No hay nadie. Bueno, tendrá que notificar al sitio del contribuyente, porque así lo dice la ley. Y usted me dice, entonces la única opción que tiene, no, adicionalmente podrá mandar una carta certificada, o también incluso podrá notificar por correo electrónico, pero si ya fue a pata 2 veces, es porque no tenía la posibilidad. ¿Qué pasa si en este intento, entre estos 2 intentos, o entre el segundo intento, o después del segundo intento, el contribuyente dice, hoy supe que me andaban notificando, y yo en realidad me vine para el norte y tengo cerrado ese sitio, pero quiero que me notifiquen? Va y se enrola por correo electrónico. Y ahí la notificación le va a llegar por correo electrónico, pero si no tiene correo electrónico, a la página web. Entonces, la norma general, si ustedes me preguntan, es, no encontré la persona, pasaron 15 días, no lo volví a encontrar en un mismo proceso de fiscalización, ¿cómo lo notifico? La ley dice, notifíquelo en la página web, ¿ya? Dice, profesor, igual de no encontrarse la persona, si no me equivoco, parece que se notificará al representante del lugar que ejerce su actividad. Sí,
efectivamente, en el lugar que ejerza, si es que lo encuentro, es en donde esté habido. Acuérdense que la personal dice en su domicilio o donde sea habido. ¿Y qué es habido? Donde lo encuentren, en el fondo. Es casi eso, donde lo encuentren. Supongamos que el tipo tiene domicilio en la esquina, pero él tiene su otro negocio en la otra esquina. Yo voy y lo busco allá. A lo mejor voy a la esquina y me dicen, no, aquí no hay nadie. Y la señora del segundo piso, que es más informativa o cuchenta, dice, oiga, tiene allá en la otra esquina, tiene otro negocio. Y parte el fiscalizador y lo notifica ya, efectivamente. En el ejemplo estamos viendo, no lo encontraron. Y si no lo encontraron, no lo pueden encontrar, bueno, no lo pueden notificar personalmente. Y si no había nadie, no había ni dónde dejar pegado, porque le dijeron, no, aquí ya funciona otra cosa, seguramente va a notificar en página web transcurridos más de 15 días entre una y otra notificación del mismo tipo de fiscalización, no por dos, una por renta y otra por día, no, de la mismo tipo. Y ahí publica en página web. Pero este proceso no es tan simple porque incluso podría decir, aparte de la página web, aparte otra más, o sea, carta certificada. Pero aparte de eso, es que no es tan simple porque él tiene que ir como ministro de fe, tiene que dejar constancia de que no estaba, que no fue habido, o sea, para que no se dé esta opción que me mencionaba usted recién, Luis Jaque, ¿cierto? Me decía, también lo puedo en el lugar que ejerce la actividad, sí, pero si no lo encuentra, tengo que dejar constancia de eso y se publica en el sitio web del ¿cómo se llama? Del contribuyente, ¿ya? Entonces, ¿cómo son estas publicaciones, chicos? Déjenme mostrarles, déjenme ver si ahora puedo entrar a la página del servicio. No es que no pudiera, sino es que no tenía la clave. O alguien escribe muy mal las claves en esta oficina. O sea, yo tengo mala letra. Voy a tratar de compartirles una parte de esta página del servicio. Bueno, para los que no tienen en la página del servicio tiene hartas cosas acá, y dentro de esas tiene esta. ¿Están viendo, cierto? ¿Sí? ¿Chicos, están viendo? O sea, ¿se ve la página? Sí, profe, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, fíjense que yo dije, notifica personalmente por cédula. ¿Y dónde notifica? En la página web, cuando lo notifica, perdón, personalmente por cédula, y si no puedo, me voy a ir a notificar en la página web. ¿Dónde? Fíjense que aquí, en la página web, este es un contribuyente, ¿cierto? Uno entra con la clave, y acá tenemos varias cosas. Tenemos en el CI te informa. ¿Y qué te informa? Le dice, usted tiene anotaciones vigentes, y aparece ese tremendo megáfono ahí que casi como digo, ya, ponga ojo. No registra información. Aquí no le han dicho nada por web. ¿Se te fijan? No. Aquí aparecería, se citó y no fue, pues les di un mal ejemplo porque aquí podría haber aparecido una notificación web, pero no aparece nada porque a este lo han encontrado siempre. Si no lo hubiesen encontrado, lo notificarían acá. No obstante, veamos si lo han notificado de otra cosa. Sí, tiene dos notificaciones. Aquí tiene una que fue por carta certificada. Y ¿cómo se dejó esto expresado? No es posible, reintente más tarde. Genial. Bueno, aquí debería haber aparecido la carta certificada, pero se fijan que aquí el servicio identifica que en fecha 18 de junio del 2015 lo notificaron por carta certificada, y el 27 de agosto del 2021, en una auditoría selectiva de renta, lo notificaron por correo electrónico. Y ahí está el detalle, porque acuérdense que el artículo 11 dice que tiene que quedar un detalle, y ahí está la notificación. Esta es la notificación. Así, esta es la notificación por correo electrónico, donde van los documentos adjuntos. La notificación en sí, que es la que ya habíamos visto, ¿cierto? Que ya vimos recién, es la que yo les mostré electrónico. Y ahí aparece un certificado de envío, que es el que también les mostré, porque si lo bajo aquí, va a ser una descarga. Entonces, esta es la información que aparece de las notificaciones. Fíjense que la notificación tiene 27 de agosto, no es la fecha de la notificación. La fecha de la notificación se ve aquí en el detalle. Pero si nosotros queremos saber si algo más nos han informado, nos vamos a cartas y correos informativos. Y aquí me dice, mire, usted modificó su régimen. Aquí me notificaron. Esta es una notificación. Aquí hay dos notificaciones más, ¿se fijan? Entonces, ¿de qué me notificarían acá? Bueno, aquí justamente
Hoy día parece que el servicio no anda de lo más brillante, pero normalmente aparece. Pero aquí están las notificaciones, ¿ya? Ojo, todo está aquí. Y esta sería aquí, si ustedes no encuentran una anotación vigente, que es una especie de notificación, la notificación por correo. ¿A este señor lo han notificado web? Sí, aquí. Tiene 2 notificaciones web. ¿Por qué no lo encontraron? No, es una notificación web, no del artículo servicio, no del artículo 13, sino que es una notificación que decidieron enviar a página web. Bueno, ¿por qué? Porque el contribuyente autorizó al servicio para que lo notificara por esta vía. ¿El servicio ha hecho visitas a sus locales? Sí. Un control carretero y una vez que lo fue a notificar. Aquí hay una notificación, entonces, personal, también tuvo una personal, y es la 16, 2, 3, 5, etc. ¿Se fijan? Está todo ahí, es súper fácil hacer como el registro o el seguimiento. Y después que me notifican, ¿se acuerda que decía, toda la información usted tiene que proporcionársela al servicio, ¿dónde? En un expediente. ¿Y dónde está el expediente? Bueno, los expedientes están ahí mismo, hay una opción que dice expediente, y que uno la pincha y se demora, y se demora, y se demora, y se demora. Y uno dice, esta cuestión está mala, no me va a salir nada, no aparece nada, no tiene expediente. La verdad es que es así, chicos. Si les toca después trabajar en esto, y todos lo van a trabajar con expediente electrónico, porque ya no hay nada manual, ya nadie va al servicio a llevar papeles. Entonces, todo en PDF. Entonces, si les toca esto, en algún momento se van a dar cuenta que en esta página parece que no hay nada, pero se fijan, se demora, pero finalmente aparece. Y aquí, nuestro amigo, cliente o nuestro ejemplo, tiene 3 expedientes electrónicos donde tiene uno que está cerrado, ¿cierto? Que era del 28 de julio del 2021, y tiene este del 20 de agosto, está abierto, pero no se pueden adjuntar más cosas. Mire, fíjense que en este caso tiene un candadito, eso quiere decir que yo ya no puedo, me pasó el plazo para que yo agregue antecedente. Y en este caso, este es el que vimos recién de la pérdida de arrastre, ¿cierto? Este está abierto, o sea, el funcionario todavía no lo ha cerrado, pero aquí yo podría, si yo necesito agregar más cosas, fíjense, ahí están los PDF, si yo quisiera agregar algo, le coloco subir o agregar, entonces le coloco adjuntar o asociar, porque si ya lo tengo en otro expediente, no necesito subirlo de nuevo, y simplemente voy asociando, y aquí le coloco, no sé, que voy a mandar este archivo. Ya, no lo voy a mandar porque se me va a quedar la escoba aquí. Entonces, lo coloco ahí. No, es un base de licitación. No, me puedo equivocar aquí ya. Voy a tener que borrar después. Selecciono qué tipo de documento, por ejemplo, una acta de sesión de directorio, el periodo, el año, y después lo cargo, ¿ya? Voy a salirme al tiro, si no, capaz que mande un archivo que nadie quiere. Y ahí van los archivos. Entonces, el proceso de fiscalización, chicos, prefiero mostrárselo al tiro. O sea, dentro del proceso de fiscalización está esta mecánica. Un poco para terminar la respuesta. La respuesta de la notificación, cuando no encuentro a nadie, entonces tiene que ocurrir algunas cosas. Primero, que sea del mismo tipo de fiscalización y que pasen más de 15 días en que no lo puedo encontrar de ninguna manera. Porque si lo encuentro, notifico personal. Pero si no lo encuentro, ¿cierto? Sitio web. ¿Y dónde va a ir? A esta página del servicio, donde yo lo voy a poder encontrar fácilmente. Fíjense que lo que aparece ahí es el plan de gestión que yo les hablaba de cumplimiento tributario, que es una de las formas de determinar cómo se audita o qué se revisa. Ya, sale al tiro en la página del servicio. Entonces, volviendo al tema, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy compartiendo? Ahí sí. Volviendo un poco al tema, aquí me perdí con lo que está, eso sí, compartir. Ya, volviendo un poco al tema, no sé si quedó claras las preguntas que me estaban haciendo de las notificaciones, la que me hizo su compañera al último, que es cuál elijo, o que no le había quedado claro cuando no podía notificar personalmente o por cédula. Bueno, en esos casos está esta opción de la página web. Ojo, que cuando hablamos de notificación personal o por cédula, acuérdense que yo piensen en lo siguiente. Ustedes son los fiscalizadores, le dicen, vaya a notificar a Juan Pablo Yáñez de que ha hecho sus declaraciones de impuestos. Ahí tiene los antecedentes y la citación, donde van todo clarito por qué lo estamos notificando.
Y ustedes parten con esta acta de notificación. Y ahí ustedes pueden notificar personalmente o por cédula. Porque si ustedes me encuentran a mí, la colocan ahí notificado. Acuérdense que habían varias opciones. ¿Cómo? Personalmente en el domicilio. O personalmente en otro domicilio, decía. ¿Cierto? O por cédula en el domicilio, o por cédula en otro domicilio. Entonces imagínense que me encontraron. Oiga, lo vengo a notificar. ¿Usted se llama Juan Pablo Yáñez? Sí. Tome, lo vengo a notificar. Fírmeme aquí. Y estoy notificado personalmente. Pero piensen en lo siguiente. Me dicen, oiga, ¿usted Juan Pablo Yáñez? No, se escondió recién. ¿Y quién es usted? No, un amigo de Juan Pablo Yáñez. No lo notifico personal. Y acá coloco la cruz donde dice por cédula. Tome, persona adulta. Ahí está, vengo a notificar a Juan Pablo Yáñez. Cuando lo vea, le entrega esta notificación. Y el tipo firmó. O no firmó, porque acuérdense que el consentimiento no es, siendo en el domicilio, no hay problema. Entonces, ojo, que la notificación personal y por cédula prácticamente podrían darse o no darse en el acto. ¿Ya? Ahora, si no lo encontré, ni hay persona adulta porque no hay nadie, ahí estamos sonados. Una consulta, ¿cuál es el certificado solemne y el formulario compacto? ¿De qué, Daniela, a qué te refieres? ¿A renta o IVA? A IVA, profe. Ya, mira, cuando uno hace una declaración de impuestos, se sube la declaración de impuestos, ¿ya? Y el formulario 29 ustedes lo conocen, ¿cierto? Es un formulario grande, igual que el formulario de renta son formularios grandes. Entonces, cuando uno sube este formulario, a uno para poder bajarlo, cuando va a consultar, le da la opción de descargar este formulario compacto, que solamente tiene algunas partes del formulario que van con algunos, llenas con algunos datos, ¿ya? Y el certificado es el formulario compacto, es decir, es un formulario más chiquitito que el formulario original, pero que tiene un timbre que certifica que es un formulario 29 en este caso de IVA, o de renta también, existen los dos casos. Y el certificado solemne es un certificado que da el servicio, donde dice, certifico que se presentó la declaración de impuestos del mes de cualquier mes. Entonces, es un certificado, lo único que hace ese certificado es decir, efectivamente, el contribuyente presentó su declaración. Miren, ahí estoy mostrando esto, entonces me puedo ir, Daniela, a declaraciones de impuestos mensuales, ¿ya? Entonces, en impuestos mensuales, me voy a consulta y seguimiento, y consulta de estado de declaración, y voy a tener que entrar de nuevo con la clave. Pero en esa consulta de estado de declaración, uno puede preguntar, o sea, va a pedir, ¿cierto?, que le entreguen un formulario de lo que presentó, y ahí le da la opción, uno completo o uno compacto. Déjenme mostrarle al tiro uno porque la página del servicio, a pesar de todo lo que digan, tiene mucha información. Entonces aquí le dice consultar estado de declaración. ¿Qué formulario? El 29 de IVA. ¿Qué periodo? Del 21. ¿Cuál? No sé, julio. Ya, entonces busco los datos y ahí hay un resultado de la búsqueda. Esta está guardada, nomás no está presentada. Voy a presentar junio, buscar datos ingresados. ¿Ya? Y aquí le muestra ese folio, ese fue el que se presentó. Entonces uno lo busca y ahí le dice, ver datos, quiero ver los datos que presenté, un formulario compacto o ver un certificado solemne. Si yo le coloco formulario compacto, me va a mostrar como un resumen, lo están viendo del IVA. El formulario es mucho más grande, si ustedes se meten, tiene muchos más códigos, pero aquí me muestra los que ocupé. ¿Se fijan? No me muestra todos los que hay. Si ustedes se van a un formulario completo, van a ver que ver formulario completo, miren, es mucho más grande y tiene muchos lados, el anverso nomás, que no utilicé. Entonces es mucho mejor, sin duda, ¿cierto?, para efectos de mandárselo al banco o de revisar lo que hice, ver este formulario compacto. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es el certificado? ¿Cierto? Si yo me voy al certificado, el certificado lo que dice, Daniela, es que esa declaración, está medio lento el tema o mi internet, dice, folio de la declaración, me da un mayor resumen, y dice, el Servicio de Impuestos Internos certifica que la declaración mensual de esta empresa, ¿cierto?, fue presentada, y declaró 425 millones de ventas, pero ahí ya no dice el detalle, sino que es un comprobante, que además fue presentado electrónicamente, de que yo cumplí con mi obligación. Y de hecho, la declaración completa puede ser comprobada
a través del CI verificar declaración por tercero con los siguientes códigos. Usted se mete a esta parte de un tercero, por ejemplo, usted me lo mandó a mí, usted quiere que yo le venda y quiere que le dé crédito, entonces mire, si yo soy contribuyente y tengo todas mis declaraciones presentaditas, y me manda estas declaraciones al banco normalmente. Y yo puedo verificar que esto es verdad. Me voy a esta parte, ingreso esos códigos, 30, 502, 91, 538, 537, y veo que lo que usted me dijo era o no era verdad. ¿Ya? Entonces a eso se refiere, Daniela, por si acaso, el certificado solemne y compacto. Y lo mismo pasa en la renta. Yo puedo en la declaración de renta irme a un formulario compacto. El formulario de declaración de renta hoy día tiene 33 páginas. Entonces, no puedo andar presentándole a los bancos, ni tampoco me sirve mirar 33 páginas, sino que me voy al compacto y ahí aparece lo que yo usé del formulario. Y hay un certificado que dice que el Servicio de Impuestos Internos certifica que yo presenté mi declaración. Eso es, básicamente, ¿ya? El año pasado, en pandemia y cuarentena, se realizaron igual notificaciones personales por cédula. Exactamente, Obed. Bueno, Obed puede ser, porque no tienes. Obed, Sí, está bien, así, Obed. Perfecto. Obed, mira, el año pasado precisamente se dieron casos muy especiales, porque incluso, y esto fue algo que a nosotros nos tocó bastante, no solamente hubo problemas con las identificaciones personales o por cédulas que efectivamente no se pudieron hacer, o casi fueron impracticables, no se hicieron. En la práctica, en los sectores que había restricciones absolutas, no se pudieron hacer. Más aún cuando los funcionarios públicos tuvieron más restricciones. Hicieron turno, qué sé yo, no notificaron, efectivamente, o si lo hicieron, fueron las mínimas, pero mínimas. Entonces, ¿por qué se optó? Bueno, se optó por lo tradicional. Siempre que antes que estuviera el correo electrónico, si no se podía notificar por personal, en forma personal o por cédula, se optaba por el correo, por la carta certificada. Entonces, y hoy día agreguemos el correo electrónico como la gran estrella de las notificaciones. Pero si el contribuyente no estaba enrolado, digamos, no estaba inscrito para ser notificado, no se podía. Y por lo tanto, el servicio notificó por carta certificada. Dijo, no puedo personal, no puedo por cédula, lo voy a notificar por carta certificada. ¿Cuál creen que fue el problema de notificar por carta certificada? Que no habían carteros tampoco que fueran a dejar la carta, pues están en pandemia también, y también son funcionarios públicos. Entonces, no se notificó. ¿Quiénes fueron los notificados? Los que estaban por correo electrónico. ¿Y qué hizo el servicio? Hizo algo práctico, no está en ningún manual, pero cuando la gente tenía un problema y llamaba, y le decía, oiga, tengo un problema, no puedo emitir factura. Ah, ¿y usted está inscrito para que sea notificado por correo electrónico? No, inscríbase. Y ahí se fueron empezando a inscribir todos, porque la gente cuando tenía problemas tampoco podía ir al servicio, a la oficina, y por lo tanto tenía que llamar por teléfono, buscar algún correo. Entonces llamaban a la mesa de ayuda, que no ayuda a nadie, pero en esa parte sí ayudaron, porque le decían, oiga, inscríbase para ser notificado por correo electrónico. Entonces ahí usted manda una petición administrativa, bla, bla, y ahí lo enganchan. Pero si la pregunta es si hubo un efecto, sí, fue muy grande, porque en el caso de las cartas certificadas, acuérdense que se entiende por certificado, por notificar a la persona después de 3 días del envío. Entonces el servicio dijo, oye, yo ya la envié, y empiezan a correr los plazos. Sí, pero ¿qué me fue a dejar en la carta? Si el cartero está tan en riesgo de pandemia como cualquier fiscalizador o cualquier persona. Entonces el servicio, ¿qué hizo? Dijo, bueno, en estos casos, los plazos vamos a flexibilizarlos. No los vamos a decidir por ley ni por nada, sino que, bueno, nos vamos a tener que hacer los lesos, ¿no? Pero efectivamente ese fue el primer efecto. Luego empezaron a corregirlo, como te digo, tratando de que todo el mundo se inscribiera en la notificación por correo electrónico. Como el contribuyente le interesa, o necesita muchas veces que el servicio le autorice documentos, al final todos empezaron, y por eso hablo de que ahora ha ido creciendo mucho, porque hasta hace un año atrás, antes de la pandemia, era bajísimo el que se inscribía para ser notificado por correo electrónico. Afortunadamente, eso fue positivo, ¿ya? Por si acaso, para responder esa pregunta. ¿Estamos? ¿Alguien más tiene alguna duda? Buenas las preguntas, así que qué bueno que preguntan. Yo, profesor, tenía una duda sobre cuáles eran las condiciones que habían para que el servicio notificara al contribuyente por la página del Servicio de Impuestos Internos.
las que dije adelante, Daniela, en el fondo, para que el servicio pueda notificar por página web, ¿cierto? Vamos a distinguir, primero, cuándo es obligatorio para el servicio hacerlo, o cuándo puede hacerlo o debe hacerlo, digamos, dependiendo de si está obligado o no. El servicio debe notificar a los contribuyentes, por lo tanto, cuando hablamos de debe, es obligatorio. ¿Y cuándo sería obligatorio notificar por página web? Cuando el contribuyente lo fueron a notificar personalmente por cédula y no lo pudieron encontrar. Aplico el artículo 13 del Código Tributario, es decir, fui a notificar por un proceso de fiscalización y fui 2 veces y entre las 2 veces pasaron más de 15 días, ahí el servicio debe notificar por página web. Debe. Pero el servicio además puede notificar por página web cuando, habiendo notificado por otra forma, de todas maneras, para mayor abundamiento, también puede. Pero Daniela, tenemos que distinguir cuándo debe. ¿Y cuándo debe? Cuando se dan las circunstancias o condiciones que están en el artículo 13, que no son otras que en el plazo de 15 días o superior a 15 días, o de 2 visitas, no lo pude notificar. O sea, fui 2 veces, entre más de 15 días, y no lo pude encontrar, no lo pude notificar. Esa es la única razón por la que yo lo podría, por la cual el servicio está obligado a notificar por página web. Pero el servicio, si usted me dice, pero es que yo tengo un caso en que lo notificaron por correo electrónico, igual lo notificaron en la página web. O sea, donde dice notificación por correo electrónico, y abajo en los avisos, por ahí, más encima dice otra notificación. Es la misma, sí, pero ahí el servicio lo hizo voluntariamente. Entonces hay que distinguir cuando está obligado, norma artículo 13 del Código Tributario. Cuando no está obligado, para mayor abundamiento cuando quiera. O sea, lo puede notificar por carta certificada y además en la página web. ¿Por qué? Porque quiso, para que el contribuyente estuviera más informado. Pero no es cuando está obligado. Cuando está obligado es cuando fue 2 veces en un lapso superior a 15 días, 2 visitas por el mismo proceso de fiscalización y no lo puedo encontrar por ningún lado porque está escondido, ¿ya? O porque no existía, no se puede haber muerto incluso, no sé. No lo puedo notificar. ¿Estamos, Daniela? ¿Queda claro, no? Sí, profesor. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Chicos. No, ya, pero si tienen otra duda, después me la plantean. ¿Saben qué? Tuvimos harto rato en las notificaciones, pero fue bueno. Pues primero fue bueno porque ustedes fueron los que hicieron las preguntas, y eso quiere decir que a veces uno quisiera que todo quedara claro, pero es mejor cuando no queda claro porque al tiro, aunque no lo crean, porque salen muchas preguntas que le aclaran a otros, y yo siempre lo he hecho. O sea, la pregunta de uno le aclara a muchos más. Pero muy importante en todo caso esto de las notificaciones. No, porque en la práctica hay muchos profesionales con hartos añitos, incluso de trabajo, que no lo tienen claro. Y se confunden y no saben contar los plazos y no saben que el plazo empieza a contar porque probablemente no han estado en el día a día en esto. Pero a la mayoría de los contribuyentes, ya sea que ustedes trabajen en el área de impuestos o no, le van a llegar notificaciones. O sea, ténganlo por seguro. Entonces es bueno saber dónde buscarla y siempre es bueno saber cuál es el efecto, que es lo que vamos a ver. Ahora, vamos a entrar nosotros ahora ya en la fiscalización. A lo mejor vamos a ir un poco más rápido porque les voy a dar algunos artículos de lectura, ¿ya? Pero hay que entender que este sistema o que estas facultades, o sea, la fiscalización del servicio nace de algunas facultades y nace de algún principio. Y aquí esto que les voy a decir, que parece poco importante, yo he comprobado en la práctica que es muy importante. De hecho, ayer lo tuve que ver en un caso particular. El sistema generalizado de esa de determinación de la obligación tributaria es la autodeclaración. Chicos, esto hay que entenderlo porque esto es como algunas cosas que a uno le enseñaron y que pasaron desapercibidas hasta que saltan y uno dice, pero aquí hay un tema atrás. La autodeclaración quiere decir que el contribuyente es quien declara, no es el servicio. O sea, ustedes nunca van a poder decirle al servicio, mire que usted me entregó esta información. No, el que declara es el contribuyente.
¿Qué quiere decir esto? Que él es el que genera los elementos de la obligación tributaria que va a cumplir. Él decide cuál es su base imponible, suma todo, ingreso menos egreso, y llega a una base imponible. Él busca una tasa, dice voy por 25%, me da tanto de impuestos. No es el servicio le dice cuál es la tasa, pero le dice, mira, hay una tasa con 27 para esto, 25 para esto otro, pero no le dice la tasa de usted, don Juan Pérez, es 25, no. La tasa de los contribuyentes de primera categoría es 27%, los que están en 14A, 25 y 10, los que están en 14D. Pero el punto es, el servicio establece ámbitos generales, pero el que hace la declaración, el que la escribe, el que determina el impuesto es el contribuyente. Entonces es de autodeclaración. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes están presentando una declaración jurada hecha por ustedes mismos. Y ha pasado en algunos casos que alguien va y dice, el servicio le dice, mire, lo voy a notificar porque usted tiene sus impuestos mal determinados, me pago menos, ¿ya? Me pago menos. Entonces el contribuyente se defiende. Y dentro de las primeras cosas que dice es que esa declaración está mal determinada, ¿cierto? O le dice, no, es que la determinación que ustedes hacen en base a la declaración está mala porque esa declaración está mal hecha. Y adivinen qué le dice el servicio. Pero ¿cómo? Si esa la hizo usted, po. O sea, usted me está diciendo que su declaración está mala, entonces, obvio que le va a cobrar todos los impuestos. Entonces el servicio, por eso le dice, bueno, si usted autodeclaró mal, o sea, si usted hizo su propia, rectifíquela. Pero no me diga a mí que yo haga o rectifique su declaración porque está mala y haga de nuevo una liquidación. Es su declaración. Usted no puede decir que es falsa. No, porque usted la hizo. Es que la hizo mi contador. Usted, el contribuyente, señor. Es de autodeclaración. La ley dice que usted declara, el contribuyente. Es que la hizo otra persona. No sé, entonces no la debe haber presentado. ¿Ya? Entonces, esta cuantificación de la base imponible y la determinación del impuesto, tengan algo súper claro. Es autodeclaración. ¿Quién es el que hace esta declaración? Jurada. Jurada, porque una declaración jurada es el contribuyente. Por lo tanto, nunca podría desdecirse de que la hizo, ni de que la hizo mal. Que sí, pero si se puede equivocar. Sí, pero para eso están los procedimientos para que la corrija. ¿Ya? Entonces, ¿pero quién la hizo mal? Él. ¿Quién se equivocó? El contribuyente. ¿El servicio tuvo algo que ver en que esté mala? No, porque es de autodeclaración. Y si él encontró algo que estaba malo, tiene que corregirlo. No, es que el servicio me dijo que esta era la tasa. Y usted, ¿quién declaró? Usted. Y entonces, ¿quién es el responsable? Usted. Es que la tasa del servicio me dijo que era esta y estaba mala. Bueno, usted corríjala. Porque, chicos, la verdad es que el servicio muchas veces da especies de recomendaciones o propuestas. La típica propuesta, no sé si han escuchado la noticia que dice, el servicio tiene 200.000 declaraciones que solamente hay que apretar un botón. Sí, pero es que en ese apretar el botón, si se equivocan, ustedes después van a decir, es que esa me la presentó el servicio, me la mostró, estaba bonita, yo la apreté el botón. No, es que usted es responsable. Es que ahí le faltaba declarar una venta de una casa. No, pero es que el servicio me mostró eso nomás. Bueno, pero ¿quién es el responsable? Usted. Porque es por ley una declaración jurada, que es de autodeclaración. Entonces el servicio, se equivocó el servicio, pero la declaración es suya. ¿Y quién es el responsable? Usted. ¿Por qué? Porque es una autodeclaración. La determinación de los impuestos es autodeterminación de los impuestos. Es decir, es determinación propia del contribuyente. ¿Quién es el obligado? El sujeto pasivo, el contribuyente. Por lo tanto, el pago y la determinación es el contribuyente. Esa lata que les acabo de dar, que les quede súper grabada. Porque muchas veces yo he visto algunas respuestas o escritos a los tribunales en que le tratan de pasar la responsabilidad al servicio, y no es así. Y en general, en el común de la gente dice, no, es que el servicio me hizo una propuesta y yo la apreté porque el servicio me dijo, su declaración está lista. No, no está lista. La verdad es que no está lista. ¿Ya? Entonces, ojo, que la responsabilidad no se la pueden desligar legalmente, aunque a la gente le cuente, fue el servicio, el culpable, fue el contador, no. Pero no, en la práctica, en la ley, en el marco regulatorio, no. Es usted el contribuyente y usted el responsable. Entonces, ojo, eso es importante tenerlo en claro. La facultad de fiscalización, chicos, está básicamente, de alguna manera,
expresada en el artículo 63, ¿ya? Y obviamente que establece algo bien importante ahí. El servicio hará uso de todo medio legal, para comprobar la exactitud de las declaraciones presentadas. Es importante entender que es legal porque podría exceder sus facultades, en cuyo caso estaríamos en condición de irnos al artículo 8 bis y verificar que no sean de alguna manera pasados allá en nuestros derechos como contribuyentes. El servicio normalmente va a tratar de hacer la comprobación de la exactitud de las declaraciones, o sea, que estas declaraciones sean exactas, sean correctas, ¿ya? Y además, verificar en esa verificación o comprobación de exactitud, que ahí estamos hablando ya de la auditoría propiamente, ¿cierto? O esta fiscalización que pasa a ser como, entre comillas, una auditoría, porque para comprobar la exactitud tiene que hacer todas las verificaciones correspondientes para poder llegar al monto. Y obtener la información y antecedentes relativa a los impuestos que se adeuden o pudiesen adeudarse, o sea, todos los respaldos, ¿ya? ¿Qué da origen a una fiscalización? Básicamente, el contribuyente, con sus propias declaraciones, cuando uno hace rectificatoria, me imagino que saben lo que es una rectificatoria, pero por si alguien no lo supiera, cuando uno hace una declaración, esa se llama original o primitiva, la primera que hace. Pero se equivocó y tiene plazo para rectificar o para modificar aquella que hizo originalmente o primitivamente, porque le faltó algo, porque se equivocó en algo. Entonces uno, esta autodeclaración la rectifica, la genera nuevamente, ¿cierto? Y la rectifica, y esas se llaman declaraciones rectificatorias. Entonces hay una original o primitiva, y pueden haber varias rectificatorias. Entonces el servicio, hoy día, que está bastante automatizado, casi por defecto, cuando uno hace más de una rectificatoria, lo fiscaliza. Pues, oye, este caballero, ¿por qué está cambiándome tanto esto? O está cambiando muchas cosas porque le conviene. Bueno, no sé si, no es que haya un razonamiento de ese tipo, pero digamos que informáticamente, cuando hay más de una rectificatoria, lo más probable es que haya una fiscalización. Por solicitudes de devolución de impuestos, es decir, cuando yo pido que me devuelvan impuestos, ya sea como IVA exportador, devoluciones de renta, devoluciones por compra de activos fijos, en general, me pueden fiscalizar. Y es más, en la circular 58 del año 2000, se establece que en las devoluciones de IVA exportador y de IVA por créditos por activos fijos, créditos fiscales por activos fijos, siempre va a haber un proceso de auditoría. Y también terceros pueden generar declaraciones, porque cuando hacen declaraciones de impuestos ellos, tienen información mía. Entonces, si alguien hace declaraciones de impuestos que implican documentación como una factura mía en un contribuyente complicado, tal vez también esa fiscalización de alguna manera llegue a mí como contribuyente. Y también puede ser porque el fiscalizador encontró algunos elementos o algunos indicios que le hacen suponer que podría haber algún incumplimiento o alguna anomalía que fuera digna de informarle a los jefes de unidad para que inicien un proceso de fiscalización. Y por otro lado, otra cosa que da origen a la fiscalización es el CII propiamente tal, a través de sus programas de fiscalización, ¿cierto? Como el que les mostraba cuando estábamos viendo ahí en la página del servicio, donde está el plan anual, ¿cierto?, de gestión, es donde establece los lineamientos de la fiscalización, ¿ya? Básicamente ya dijimos que los objetivos de la fiscalización son verificar las declaraciones de impuestos, y en esas declaraciones de impuestos que veíamos en este esquema del monito del XMAIN, básicamente tenemos las declaraciones de IVA, las declaraciones de renta, declaraciones relacionadas con otros impuestos, y yo mencionaba ahí el ITE, que es el impuesto timbre y estampilla, o la declaración de los impuestos de cuando fallece una persona, que son los impuestos a las herencias, también están los impuestos a las donaciones, etc. ¿Ya? Las importaciones, qué sé yo. Entonces, y dentro de esto está entonces verificar que sea fidedigna, ¿cierto?, la declaración de impuestos respecto de qué, de la contabilidad y de la documentación que la soporta, o sea, de este hecho económico que está respaldado en un contrato, en una factura, en algún documento,
pero ese hecho económico puede generar un hecho grabado, ¿cierto? Pero está siempre contabilizado. Acuérdense de esta relación importantísima que hay entre la contabilidad y la tributación. Entonces el servicio dice, si los impuestos son X, esos impuestos se generaron para atrás en diferentes elementos. Son los elementos de la base imponible. Son los elementos que conforman la base imponible, la tasa y el impuesto propiamente tal. Y de ahí sigue hacia atrás. Entonces, y además, recuerden que hay franquicias, rebajas, todas estas franquicias, exenciones y todas estas posibilidades que tiene la ley de rebajar la base imponible, es decir, de pagar menos impuestos porque rebajo la base imponible, o una vez que determiné el impuesto, ocupar algunos créditos contra el impuesto. Entonces, tenemos rebajas de la base imponible, créditos contra el impuesto, que disminuyen el impuesto, y obviamente todo eso, todos esos 3 puntos que están ahí, son aspectos que tienen o que deberían tener como objetivo una fiscalización de servicios de impuestos internos. Los plazos y las formas de estas fiscalizaciones están contenidas en 3 artículos, chicos, y que son de lectura obligatoria. Uno es el artículo 59, que me interesa que lo vean muy bien. El artículo 59 bis, ¿ya? Esos son los 2 que engloban el primero, el artículo 59, que es el que hay partes que están aquí en la PPT, que engloban de alguna manera la forma en que el servicio fiscaliza y los plazos y la estructura de fiscalización general. El 59 bis establece algunas formas o figuras de fiscalización específica, o sea, cuando se han incumplido determinados artículos en determinadas situaciones de contribuyente, que quiero que las lean, ¿ya? O sea, básicamente estos 2 artículos, 59 y 59 bis, son donde se establecen las facultades y los procesos de fiscalización general. Pero hay otro, que es el 33, que también lo vamos a analizar, o que quiero que ustedes lo lean, pero ahí me voy a meter tal vez a hablar un poco de eso. Ya, entonces tenemos que el proceso general de fiscalización, el procedimiento, o donde está la facultad de fiscalización, es el artículo 59 del Código Tributario, y el 59 bis, ¿ya? Tanto el inicio de la fiscalización y los plazos de fiscalización están en el 59, ¿ya? Pero dentro de las facultades también está el 59 bis, que tiene mucho que ver con la comparecencia, y aquí se van a acordar de la comparecencia. Entonces, el 59 bis, ojo, pónganle mucho ojo, el 59 bis está dentro de los medios especiales de fiscalización que tiene el servicio en el Código Tributario, pero con fuerte relación con la comparecencia, ¿ya? Entonces, chicos, escúchenme súper bien esto. Son 3 los artículos que hoy día les voy a mencionar como obligatorio. Obligatorio. El 59 y el 59 bis. Más otro que les voy a mencionar luego porque lo voy a conversar igual un poco, pero que es el 33. Yo diría que en el 33, el 59, el 59 bis y el 60, que es donde se habla de las actuaciones de fiscalización, ¿cierto? Donde está escrito la fiscalización. El servicio aborda todo el proceso y la facultad de fiscalización, pero son 3 artículos, son muy poquitos. Entonces, siempre va a faltar materia que incluir ahí, o sea, como que el legislador le dejó varias cosas a las circulares y a las interpretaciones del servicio. Entonces, necesito tomar agua, chicos. Entonces, esta lectura que ustedes tienen que hacer del 59 al 59 bis es probable que los pudiese dejar un poco mareados. ¿A qué me refiero? A que de la sola lectura no se entienda todo. En parte, ya hemos hablado de estos procesos, pero puede que les queden dudas. Entonces, léanlos y en la próxima clase, por favor, hagan sus consultas respecto a esto, o antes, o a los ayudantes. Estos 2 artículos normalmente son de mucho uso, pero son de
no de tan fácil entendimiento, ¿ya? Y el 33 no es de mucho uso, por eso en ese me voy a detener. A ver, son las 10, 2 minutos para las 10. No sé si les parece que tomemos unos 10 minutos y después volvamos para cerrar, porque nos quedarían poca clase, pero nos falta algo para cerrar hoy día. ¿Les parece que nos tomemos unos 10 minutos? Y cerramos después en una media hora. ¿O todos quieren seguir? Profe, yo tenía una consulta. Dígame. Cuando el servicio empieza una fiscalización, ¿es porque él ve datos raros y espera que el contribuyente le explica? ¿O es porque el servicio ve datos raros, investiga y ve que hay algo así como malo? ¿Como que lo ve más a profundo o espera que el contribuyente le explique? No, a ver, en la práctica no es que se vean datos raros. A ver, ¿cómo le explico que esos datos raros no se llaman datos raros? Yo entiendo lo que quiere decir con datos raros, pero, a ver, esos datos raros, llamémoslo desviaciones, tal vez, ¿cierto?, de los datos que tiene el servicio. El servicio recibe muchos datos, ¿ya? El servicio recibe muchos datos. Y esos datos los recibe de los mismos contribuyentes. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si usted hace compras, esas compras son por facturas que emitió un contribuyente, ¿cierto? Entonces, el servicio tiene el dato del que emitió la factura y del que recibió la factura. El que emitió la factura, ¿cierto?, dice que tiene un débito de 19 pesos. Y el que compra dice tener un crédito de 19 pesos. El servicio también establece, ¿cierto?, que este contribuyente que emite la factura tiene que declarar estos 19 pesos. Y que este que recibió la factura puede usar este crédito a su favor. Es solo un ejemplo. Entonces, si yo, como contribuyente, el que tenía derecho a usar el crédito, utilizo mis 19 pesos asociados al RUT de este caballero de por acá, pero este declara 18 pesos, el servicio dice, oye, aquí tengo este dato raro, ¿por qué él usa con la misma factura 19 si el otro declara 18? O al revés, este declara 19 y este está usando como crédito 21. Entonces, un ejemplo muy burdo, pero en el sentido que aquí quiero llegar, que el servicio lo que hace, o estos datos raros que llama usted, son cruces de información que el servicio tiene de los contribuyentes, ¿ya? Pero no lo hace ningún funcionario. Ojo, que no lo hace ningún funcionario. Lo hacen sistemas informáticos. Hoy día, si ustedes me preguntan, un funcionario, una persona natural, física, prácticamente no hace este tipo de cruces. Todos los cruces son informáticos, porque el servicio recibe mucha información. Porque los bancos le informan de los depósitos a plazo que tomó una persona, de los intereses que ganó, de los créditos que tiene, de los intereses que pagó por el crédito. Las personas que arriendan están obligados a informar. ¿Y cómo informan todo eso? A través de declaraciones juradas, ¿ya? Entonces, esos datos raros, digamos, o el servicio, ¿cómo inicia estas fiscalizaciones? La inicia por varias razones. O sea, una es porque detecta, como decíamos recién, estas fiscalizaciones parten por el contribuyente con su propia declaración que declara datos inconsistentes. Entonces, no usemos raro, aunque yo entendí perfectamente para dónde iba lo de raro, pero utilicemos inconsistencias. Utilicemos, porque así el servicio lo dice en su citación, dice, son inconsistencias, y esas inconsistencias generan subdeclaraciones o sobredeclaraciones, ¿ya? Pero son inconsistencias. Pero de cómo se generan, porque la pregunta suya es ¿cómo sabe el servicio? ¿Cómo partir? ¿Dónde parto? Bueno, muchas se generan porque yo declaro datos inconsistentes, lo que yo declaro,
con los que el servicio tiene en sus bases de datos, ¿ya? Esa es una forma. Ahí encuentra esta inconsistencia. Pero también le decía, pero yo declaré algo y vuelvo a declarar porque vi que me equivoqué. Bueno, automáticamente el servicio, no un fiscalizador, sino que es como un programa que tiene el siguiente algoritmo. Si el contribuyente hizo una declaración y luego rectifica, fiscalícelo. Entonces ahí sale un programa de fiscalización y le llega a un personaje y él se lo manda a los fiscalizadores, porque le llegó un programa y dice, Juan Pérez, 20 gallos rectificaron. Entonces de esos 20, él se los va asignando a los fiscalizadores. Es así, aproximadamente, ¿eh? Es un algoritmo gigantesco, pero una cosa que nace de inconsistencias en las declaraciones de impuestos. Y es la única forma, no, porque también estaba lo que yo decía acá, información con la que obra un fiscalizador. Si un fiscalizador va y encuentra que hay muchas facturas, por ejemplo, de un solo proveedor, y va y averigua y investiga, y ese proveedor es un proveedor que no lo han podido notificar nunca porque no lo han encontrado nunca, es raro. Es que ustedes en la práctica no saben que hay algo que se usa que son los fraudes con el IVA. Entonces, en esos casos, el fiscalizador muchas veces detecta esto y lo compara y ve si hay inconsistencias. Y habiendo inconsistencias o datos raros, ahí, en esos casos, que son los menos, el fiscalizador inicia esto. Pero también está la autodenuncia, ¿ya? La autodenuncia que dice, oiga, yo, ¿sabe qué? Cometí una infracción. Pero lo más probable es que ahí la fiscalización apunte a corregirla en conjunto con el contribuyente. Pero por lo general son inconsistencias entre los datos que el servicio tiene y los que presenta el contribuyente, ¿ya? En general, estas inconsistencias parten, chicos, básicamente por déjenme decir. En general, estas inconsistencias parten o las fiscalizaciones parten siempre respecto a estas declaraciones de impuestos, formularios 22 o DJs. Estas DJs son muchas, estas DJ, no sé, son muchas, le voy a colocar aquí para que ustedes sepan, y son muchas. Entonces, puede haber un programa especial de fiscalización, y nace de ahí, o sea, el servicio determinó que iba a fiscalizar en base a un plan de gestión de cumplimiento, ¿ya? Que ahí no están viendo, pero cuando tengan esto que está aquí es un link que va al plan general de cumplimiento y ahí aparece para dónde va a apuntar el servicio. Por cruce de información, lo que le explicaba recién de dos contribuyentes que uno declara una cosa y el otro, con la misma RUT, la misma factura, declare otra. Y están estos procesos de fiscalización del 59, el 59 bis y el del 33. Pero nacen de estos datos raros, como usted dice, pero porque hay sistemas informáticos, no personas que están ahí mirando declaraciones, sería imposible, que buscan estas inconsistencias, ¿ya? Es básicamente eso. No sé si quedó claro, de repente cuesta entenderlo porque en la práctica uno ni siquiera sabe cómo parte una fiscalización, pero normalmente le dicen, vamos a fiscalizarlo porque tiene una pérdida muy alta, como el caso que les mostraba recién. Y en este caso es porque el servicio dice, a ver, ¿cómo puede tener pérdida de 5 años? Entonces hay un algoritmo que dice que si hay pérdida durante 5 años, vaya a tener que revisarlo. Entonces lo va a revisar, ¿no? ¿Y por qué? Porque empieza a ser inconsistente que una empresa tenga pérdidas acumuladas por muchos años, ¿cierto? Si no ha tenido altas inversiones, y cómo se financia, si tiene puras pérdidas. Entonces el servicio quiere verificar esa instancia. Pero eso es por un programa. Como les digo, en general ya no hay un fiscalizador que dice, oye, aquí hay algo, lo voy a fiscalizar. No, el fiscalizador normalmente actúa por programas de fiscalización. ¿Ya? Gracias, profe. Ok. ¿Hay alguna otra consulta? Son como las 10, mejor sigamos, o se fueron ya a tomar café.
Ese fue. Y profe, Ya, mejor ok. sí, Ya, sí, porque me queda re poquito, porque lo que me interesaba ver era básicamente el artículo 33. Voy a seguir comporteando, voy a salir de ahí y voy a compartir. Es mejor compartir el computador, pero de repente me aparecen tantos mensajes ahí que... Ya, entonces, ya vimos los objetivos. El artículo 59 yo se los di como lectura. En general, si tienen dudas, después me preguntan, porque en realidad lo que habla ahí es del procedimiento especial y habla también de donde aplica y no aplica. ¿Dónde quería ir yo ahora? Y para terminar, nos queda muy re poco, chiquillos, así que antes de pasar a los medios de fiscalización, ¿ya? Entonces, la próxima clase nos vamos a ir con los medios de fiscalización, porque hasta aquí quería terminar con esto hoy día. Ya, a ver. Cuando hablamos del artículo 59, del artículo 59 bis y 60, ¿ya? Estamos hablando de lo que en el Código Tributario del Servicio establece como los medios especiales de fiscalización. ¿Y por qué? Porque no es la fiscalización, porque habla de especiales, porque tanto 59 bis como 60 son como decir, estos son los medios por los cuales el servicio va a fiscalizar. Los demás son genéricos, pero estos son los específicos, ¿ya? Entonces, prácticamente o básicamente, en estos artículos, 53, ¿cierto? El 59, el 59 bis y el 60, se habla de todos estos medios especiales de fiscalización en función de la auditoría, ¿ya? ¿Y dónde están las técnicas de auditoría? En el 64, ¿cierto? En el 64 habla de las técnicas de auditoría que va a aplicar para estos procesos de fiscalización. Entonces, nuestra lectura obligatoria, chicos, es 59 bis y 60, ¿ya? Y 60, 59 bis y 60. Pero... si ustedes me preguntan, ¿hasta dónde debo leer yo? Hasta el 62 ter, ¿ya? Hasta el 62 ter. Todos esos artículos son de lectura recomendable, no obstante, lo más fuerte está en el 59 bis y 60. Pero hay otro artículo que quería mencionarles que es el 33, ¿ya? Entonces, ¿y por qué quería mencionarle el 33? Porque el artículo 33... es un artículo que yo en mi presentación o sea, no en la presentación, sino que en el X-Mind la tengo como uno de los tipos de fiscalización. Pero no obstante, yo lo tengo como una fiscalización con esto que es como, es fiscalización y no es fiscalización. Está entre comillas, ¿ya? Entonces, esta fiscalización es como una fiscalización, yo le voy a colocar abajo, no fiscalización. Pero es muy utilizada. ¿Y por qué una fiscalización no es fiscalización? O ustedes me podrían decir, bueno, ¿es fiscalización o no es fiscalización? ¿Decía que es una fiscalización o no es una fiscalización? Bueno, legalmente no es una fiscalización. Miren, les voy a leer un poco, solamente para que entiendan. Dice, a fin de evitar el incumplimiento de las obligaciones tributarias, sea por errores del contribuyente o por su conocimiento imperfecto de las disposiciones u obligaciones tributarias, el servicio podrá, acuérdense que hay una diferencia entre poder y deber, ¿ya? Poder es una opción y deber es una obligación, ¿ya? Entonces cuando alguien le dice, usted debe hacer esto, si está bien dicho, es que está obligado. Usted puede, puede optar, ¿ya? Entonces, podrá con los antecedentes que obren en su poder, con estos datos, ¿se acuerdan? Con los datos que tiene el servicio, ejecutar las siguientes medidas, y aquí viene algo importante, dice, medidas preventivas y de colaboración. O sea, el artículo 33 va a ejercer algunas medidas, pero que son preventivas y de colaboración. Qué bueno. Entonces, de colaboración ¿con quién? Con el contribuyente, porque este es el artículo más amorosiento que tiene el Código Tributario con el contribuyente, porque son medidas preventivas y de colaboración. Y dice,
informar a los contribuyentes en detalle sus registros, impuestos, devoluciones y presentar a través de los sistemas del destinatario, al efecto, propuestas de sus declaraciones. O sea, le va a dar propuestas, ¿se fijan? Los contribuyentes voluntariamente podrán aceptar, rechazar o complementar la información y las propuestas proporcionadas por el servicio. O sea, el servicio lo que hace es decirnos, mire, yo con estos antecedentes que tengo, le armé esta propuesta. ¿Le gusta? Si le gusta, si usted quiere, porque es voluntaria, usted la puede además llenar, le puede colocar otras cosas y la presenta. Lo estoy ayudando. Para que vean que soy bueno, yo lo ayudo. Entonces voluntariamente podrán aceptar o rechazar. Entonces, eso dice el artículo 33, que el Servicio de Impuestos Internos nos podrá hacer propuestas, pero yo les digo, acuérdense que su declaración es autodeclaración. O sea, no le crean todo al servicio, que se la está dando propuesta, no, es una propuesta. Luego dice, y acuérdense que la ley dice que estas son voluntarias. Enviar una comunicación al contribuyente para efectos meramente informativos. Sí, no, aquí es como si nos quisieran mucho. Si existen diferencias de información o de impuestos de acuerdo con los antecedentes que obren en su poder. Entonces aquí, no sé si Daniela preguntó delante, el servicio además, por este artículo, ellos nos pueden decir, mire, yo tengo datos que usted vendió una casa, entonces le estoy enviando esta comunicación meramente informativa. No se asuste. Si es porque existen ciertas diferencias o podrían, mire, no existen, podría usted después equivocarse, entonces para que no se equivoque yo le estoy mandando esta información. Pero de bueno que soy, no lo estoy fiscalizando. Solicitar antecedentes debiendo indicar en forma clara y precisa los objetivos de la solicitud. O sea, le puedo solicitar, oiga, mándeme usted para acá, ¿cierto?, los datos de sus ventas. Tengo que indicar en la materia consultada, IVA, y además fundamento de la actuación encima. Es que lo estoy pidiendo esto porque veo que hay algunas diferencias. Y el servicio podrá solicitar fundadamente y en casos calificados y en forma específica, concreta y determinada, antecedentes respecto a las operaciones de las cuales haya tomado conocimiento, porque sabe que el registro civil me informó que usted se compró un auto, ¿ya? Entonces, dice acá, las solicitudes de información contempladas en este literal, en caso alguno, podrán dar lugar a una fiscalización. O sea, no es una fiscalización. O sea, me está pidiendo todo. Me está diciendo que hay diferencia, pero no es una fiscalización. Entonces, es como raro. Bueno, pero es interesante. Sin perjuicio de las facultades que el servicio para requerir antecedentes para iniciar un proceso de fiscalización. O sea, me está diciendo, mire, yo le estoy pidiendo todo. Esto no es una fiscalización, es voluntario, es una medida preventiva, de colaboración. Somos amigos, yo lo estoy ayudando. Pero pobre usted, porque aquí dice sin perjuicio de que tenga, pero acuérdese que yo igual lo puedo fiscalizar. ¿No? Es como eso cuando algunos dicen, no, cuéntame todo si yo te voy a ayudar, pero pobre que sea algo que me afecta a mí, porque entonces, esto es como una no fiscalización, mándeme todo, si, puro amigo, cuéntame todo, dime todo, no te va a pasar nada, quédate tranquilo, pero si hay algo, yo tengo facultades para fiscalizarte. Para la realización de dicha actuación, el servicio deberá realizar un aviso previo mediante correo electrónico o notificarlo. Me va a saltar unas partes. Y dice, y en todo caso, el aviso siempre va a tener que contener individualización del funcionario a cargo de la actuación, señalar que se trata de medidas preventivas y de colaboración ejecutadas en el marco de este artículo y que por lo tanto no constituyen un procedimiento de fiscalización. Entonces, cuando ustedes los notifican, ¿cierto? Le dicen, mire, lo va a notificar por correo electrónico, y no es una citación, ya no es un proceso fiscal. Le tengo que decir, mire, dado que nosotros somos una institución buena y responsable, le queremos ayudar, colaborar, y de manera preventiva para que no se equivoque, necesitamos que nos mande muchos documentos, pero esto no es una fiscalización, quédese tranquilo, ¿ya? Y informar, dice acá, que la actuación es voluntaria, o sea, mire, ¿sabe qué más? Si quiere me manda la cuestión, porque esto es voluntario, ¿cierto? Y que su incumplimiento no genera consecuencias tributarias ni sanciones por el contribuyente. O sea, mire, ¿sabe qué más? Si no me los manda, no va a pasar nada. No, esto es voluntario. Entonces, yo le informo. Señalar que el plazo en el que el servicio realizará las actuaciones, y ese no puede pasar de 15 días por ser. ¿Ya? Entonces, bueno, y de ahí siguen otras par de cosas, que esas las van a leer ustedes. Pero quiero explicarles que este artículo 33 es un
artículo que está creado básicamente como una medida de evitar el incumplimiento por errores o desconocimiento del contribuyente. ¿Ya? Este artículo 33 tiene ojos de fiscalización, orejas de fiscalización, patas de fiscalización, pero no fiscalización. ¿Por qué? Porque en el mismo artículo 33 dice que es voluntad, que es informativo, que es de colaboración, que es para evitar, ¿cierto?, que se equivoque el contribuyente, que es voluntario y que no es un proceso de fiscalización. Pero hay que tener en cuenta que por ahí entre medio en una parte le colocan sin perjuicio de las facultades del servicio, ¿cierto?, de iniciar un proceso de fiscalización. O sea, si le pillo algo, ¿sabe qué más? Lo voy a fiscalizar después. Pero después, por ahora no, por ahora tranquilo, no se preocupe, no es un proceso de fiscalización. Acogerse, entonces ustedes dicen, entonces, ¿para qué? Pues si es voluntario, ¿para qué? Mejor no, espero que me fiscalicen. No le mando nada, que se quede esperando. Porque como no hay fiscalización, no me van a cursar multa, no me van a liquidar impuestos, no me van a hacer nada. Sí, es verdad. Pero tiene un par de ventajas al responder. Entonces uno dice, oye, si puedo responder, respondo. ¿Y por qué? No, porque soy bueno. No, en realidad no, tiene un par de ventajitas. Chicos, entonces, eso es lo que yo quiero que terminen de leer ustedes del artículo 33. En el fondo dice lo mismo que ya les he dicho. ¿Ya? Entonces, ojo, váyanse, lectura de ¿cierto? Que ya en algo lo conversamos, es una fiscalización, no fiscalización. El 59 que está en los medios especiales de fiscalización. El 59 bis que está en los medios especiales de fiscalización. Y yo agregaría, ¿cierto? Pero no acá, sino que para acá, el artículo 60 y en general todo lo otro, porque este también es fiscalización. Artículo 60 del Código Tributario, ¿cierto? Porque como les dije ya recién, es una fiscalización, no fiscalización, ¿ya? Entonces, ojo que este artículo 33 no nos damos cuenta, pero se usa bastante. La primera parte es que el servicio nos puede proponer, bueno, todas las declaraciones de renta propuestas están hechas en virtud del artículo 33, pero también hay otras en que nos piden información, y acuérdense que si dice que es del artículo 33, esta es voluntaria, esta no es un proceso de fiscalización, por lo tanto no va a terminar en una multa. ¿Y en qué va a terminar? O en una diferencia de impuestos, en una recomendación para que nosotros corrijamos, o simplemente nos van a decir, está todo bien, lo felicito, le voy a poner una carita contenta y no haga nada más. Pero si hay alguna diferencia, le van a decir, mire, ¿sabe qué? Encontramos una diferencia, ¿cierto? Y ahí viene la otra parte que yo quiero que ustedes lean de cuál es la ventaja. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué hacer esto si no me va a tener ninguna ventaja? Mejor espero que me fiscalicen. Y a lo mejor nunca me fiscalizan. Entonces, es importante tener claro que existe este 33 y que existen estos medios especiales de fiscalización del 59 y en realidad ahí está el 60 bis, que es muy importante porque ese se incorporó con la reforma también más adelante, que no se lo estoy pidiendo como obligatorio, pero que tienen que ver con las facultades de fiscalizar en términos informáticos. Hoy día prácticamente ya no se fiscaliza, o sea, yo por lo menos no veo ni he usado hace mucho tiempo creo que, por lo menos no se trabaja con eso. O sea, alguno puede haber visto en algún momento que existían unos libros donde se anotaba a mano. Eso no existe. Es todo informático hoy día. Entonces, por lo tanto, las revisiones y las fiscalizaciones hoy día tienden a ser informáticas, en medios informáticos o medios magnéticos. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, porque yo creo que estamos prácticamente cerrando, así que pueden hacer todas las preguntas que quieran, porque vamos a seguir con la liquidación, la citación que está en el artículo 63, la liquidación y los recursos que se pueden aplicar a eso en las próximas 2 clases, y con eso terminamos el proceso general antes de llegar a la reclamación. Y la reclamación es una clase. Después ya vemos IVA y RON. Daniel. Sí, es que lo que pasa es que en la última clase habló de un taller que iba a subir y no lo subió. No lo subí porque perdí una clase con sus compañeros
y sus compañeros estaban atrasados. Y el taller va incluso para algunos que están en las dos clases. Sus compañeros recién ayer terminaron de ver notificaciones y el taller precisamente trae notificaciones. Entonces, cuando lo iba a subir, uno de sus compañeros me recordó que ellos estaban atrasados. O sea, antes que lo subiera en realidad. Me preguntó precisamente del taller y ahí me di cuenta que iban, más que fuesen en desventaja ellos, es que hay algunos que están en diferentes cursos, o sea, cursos de las secciones que están cruzados en los talleres. Entonces, yo iba a entender que el que no había entrado, y como les voy a dar una semana, es casi como si me lo hubiesen estado entregando hoy día, o esta semana, y habrían algunos que no tenían la materia. Entonces, porque sus compañeros iban desfasados prácticamente en una semana porque tuvieron unas elecciones, y en esas elecciones ellos no tuvieron clase, ¿ya? Entonces, por esa razón no lo subí. Y se lo había explicado, a usted no se lo había explicado, pero a sus otros compañeros, o a algunos por lo menos, les había comentado que no lo iba a subir hasta que ellos tuvieran la materia. Ellos no habían visto notificaciones, nada de notificaciones. Y ustedes ya habían visto bastante de notificaciones en realidad. Por eso no lo subí, Daniela, ¿ya? Entonces, ahora, y además que ahora ya terminé con la materia, porque precisamente en el taller viene algo de comparecencia, también tenía que terminarlo, pasarlo en los dos cursos igual, y básicamente son puras cosas de notificaciones, como lo que vieron en la ayudantía. Pero es un taller súper corto para responderlo en 2 días, y yo a partir de cuando se los mande les voy a dar una semana. Son 4 talleres en todo caso, por si acaso ustedes quieren saber. Un taller es de esta parte, de notificaciones, un taller es de lo que sigue de citaciones y liquidaciones, uno es, citaciones y liquidaciones, 8 de IVA y 8 de renta. Esos son los 4 talleres. Y son cortos, son súper cortos. Son talleres como para... Los 2 últimos pueden ser más largos. Pero estamos dentro del tiempo porque yo quería terminar con esta materia. Porque aquí terminamos con la materia de este primer taller, y el segundo viene, que es la parte que nos sigue, que es citación, liquidación y reclamo, que va a ser un taller de una RAP, en todo caso. Ese puede ser, no sé si más largo, pero un poquito más de desarrollo y de lectura, un poquito más de ver cómo se responde una RAP. En el fondo les voy a pedir que hagan una respuesta, o sea, les voy a presentar un caso. Yo creo que es el que va a tener mayor consecuencia o mayor impacto en nota, porque en ese, lo que les voy a decir, oiga, ustedes defiendan a este contribuyente, defiéndanlo y hagan un escrito defendiendo al contribuyente y anexen todos los documentos que ustedes crean necesarios. Entonces es como para mí el más interesante y el que más uno usa en la práctica. Eso, pero lo más probable es que ahora ya cerrado esto les mande su taller para que lo trabajen 6 o 7 días hábiles. Gracias, profesor. Y además, Daniela, que cuando lo estaba por hacerlo, y me escribió un compañero de su otra sección, también me acordé que eran fiestas patrias y casi me habría sentido con un sentimiento de culpa haberles mandado un taller en plena semana de fiestas patrias. Pero profesor, a nosotros no nos avisó. Yo estuve toda la semana de fiestas patrias siguiendo todos los días educando y ya el profe nos subió al taller. Chuta. Yo, no le avisé, sí, es verdad. Bueno, pero me imagino que igual celebraron, así que espero que no los haya dejado sin su terremoto por eso. No, profe, es que lo último que le iba a decir era que la prueba que usted fijó en el calendario lo puso en la semana del aniversario de la universidad. Sí, no tenía idea. Me pueden... Ya, lo voy a correr, pero yo no tengo problema en correrla. No sé si la corro para antes o para después, porque lo que entra en la primera prueba es lo que vamos a ver hasta la clase subsiguiente, por si acaso, nada más. En la primera prueba no entra ni IVA, ni... Está puesta seguramente después de una clase de IVA. Esa prueba la podemos hacer una semana después sin problema. Yo preferiría incluso adelantarla, pero no creo que quieran. Pero la tendría que correr, no sabía eso. Eso quiere decir que las 2 secciones tengo el mismo problema.
Ya, la voy a correr. No sé si la voy a correr me imagino que sería adelante, o sea, posponerla una semana. La voy a tener que posponer una semana. Esa es la primera prueba, ¿cierto? Sí, profe, la primera prueba. Que en octubre. Sí, la dejó para la semana del 25 y es la semana de aniversario y no se pueden hacer ya esa semana. Claro. No, la corremos, pues. Yo no tengo problema. No tengo problema con correrla. Ya no me acordaba que era el aniversario de la universidad. Bueno, ya Daniela, la voy a correr. Lo voy a anotar porque si no después se me puede ir. ¿Alguna otra cosa? Entonces la prueba, este ayer no porque lo tengo listo para subir, así que este ayer lo voy a subir. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa? ¿Cuál es su horario de atención, profe? Recording stopped. Yo prácticamente no tengo fijado un horario de atención porque basta con que ustedes se comuniquen conmigo, me digan lo que quieren. Por lo menos el año pasado, con sus compañeros el año pasado, era una pérdida o sea, no era una pérdida de tiempo, sino que no fue muy buena idea fijar un horario porque no todos tenían el mismo tiempo y yo tampoco tengo como el mismo tiempo para irlo cambiando. Entonces muchos me mandaron un correo y nos poníamos de acuerdo y listo. Entonces hoy día, afortunadamente, gracias a esta tecnología, es mucho más fácil que ustedes me digan, mira, necesitamos ver algo, yo o 3 alumnos o yo solo, y simplemente les mando un link de Zoom y nos juntamos. Yo no tengo un horario así como fijo, por lo tanto yo puedo hacer en cierta medida mis horarios. Tengo reuniones y obviamente no voy a fijar una consulta en una reunión, pero no se preocupen por eso. Yo tengo como bastantes posibilidades de en algunas horas acordar cualquier momento y poder reunirnos. Si es que la consulta es de varios alumnos o de uno, me da lo mismo. Porque por Zoom podemos... Yo diría que yo trabajo casi 18 horas, 17 horas, duermo poco y estoy siempre trabajando o estoy viajando y también hoy día, afortunadamente, puedo estar viajando y estar consultando, respondiendo una consulta, porque todo es por redes. Así que, Daniela, no tengo un horario fijo, pero mi disposición es a que si ustedes dicen, necesito tratar un tema o hacer consulta, yo les mando un link o nos ponemos de acuerdo, hoy día en la tarde, mañana en la mañana, pasado mañana, un link y listo. En 48 horas nos podemos estar comunicados. Porque fijar un día significa obligarme a mí a estar ese día pendiente y muchas veces nadie quiere hacer nada, entonces yo en ese tiempo puedo hacer muchas cosas. Prefiero que sea como muy libre, porque yo no tengo problema en contestarle a todos. Si todos tuvieran consultas, yo creo que son 20, 30, por la hora que yo trabajo, no tengo problema, solo que no fueran todo el mismo día. Así que Daniela, si tienen duda, cualquier cosa, y quieren que sea por vía Zoom, me mandan un mensaje, un correo, o sea, a través de la plataforma o a mi correo personal, ¿cierto? Y yo normalmente fijo, le respondo más o menos, no sé, pues, en la misma tarde, mañana en la mañana, o sea, no es tan complicado. Antes había que fijar un horario de atención porque era presencial, uno tenía que ir a esa hora a la universidad, pero ahora no lo veo tan así. No sé si puede ser mejor, creo yo. Daniela, por si acaso, ¿ya? Me mandan un correo y yo, si quieren hacerlo por Zoom, por Zoom. Si quieren hacerlo por el mail, por Meet, si quieren hacerlo por el que quieran, me da lo mismo, ¿ya? Eso para todo, ¿ah? ¿Perdón? ¿Me da su correo, por favor? Mi correo, yo lo había subido, pero se los voy a dejar aquí en el chat al tiro, ¿ya? Mi correo es, tengo dos, pero les voy a dejar el que más uso, jpellanes@ib.cl. En la presentación dice auditores@ib.cl, me llegan todos igual. Ahí está, ese es mi correo. Creo que se lo mandé a Daniela Cubillo. No, Daniel, voy a mandarlo a todos. jpellanes@ib.cl. Ahí está, ese es mi correo, ¿ya? Ese es mi correo, y el de la universidad prefiero que me manden a ese porque el de la universidad no siempre lo tengo como más abajo y lo tengo junto con el de la UTALCA y el de la Universidad Adolfo Ibáñez, entonces de repente no sé quién es el que me manda acá
No sé cuál viene uno y cuál viene del otro. Prefiero que me lo manden al mío personal, al de ID. ¿Ya? Ya, profesor, muchas gracias. Ya. ¿Más dudas? Si no, chicos, nos vemos la próxima semana. Que estén bien, que lo sigan pasando bien. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, gracias.